En la pesca milagrosa de San Juan, Jesús les pide que echen las redes a la derecha. ¿Será que los peces estaban del lado derecho de la barca? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a un programa más de Buena Tierra. Y pues estamos afortunadamente los cuatro, ya hemos coincidido en varios programas, lo cual me da mucho gusto. Y hoy reflexionaremos sobre el Evangelio ya del tercer domingo de Pascua. Y quiero aprovechar, perdón, Padre Miguel, Victoriano y Jaime, porque estoy muy contento porque hoy, litúrgicamente hablando, porque no coincide exactamente con el 22 de abril, hace un año me hicieron favor de aceptarme en este equipo. El primer programa que grabé con ustedes fue para el tercer domingo de Pascua del año pasado. Entonces quiero darle las gracias a ustedes y a Dios por haberme permitido esta gran experiencia. Muchas gracias. Qué padre, qué padre. No tenía registrado el dato, pero qué padre, Pero ahí Toñito. está. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y pues bienvenido, Padre Miguel, buenos días. Buenos días, Toñito. Padre Jaime, buenos días. Saludos a todos, buen día. Padre Victoriano, buenos días. Buen día. Y si les parece, procedamos a leer el texto del último capítulo de San Juan, porque como escuchamos hace 8 días, pues ahí San Juan termina, pero no había terminado. Hay un capítulo más que vamos a leer hoy. Muy bien. No sé quién nos haga favor. Jaime, ¿puedes? Claro, con gusto. ¿Alguien acaso? Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo que Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Muy bien, muy bien. Gracias, Jaime. Lo primero que tenemos que decir es que este capítulo 21 del Evangelio de Juan se añadió posteriormente, no formaba parte de la redacción original del Evangelio. Y por lo tanto, la semana pasada escuchamos estas palabras. Esto que se relata aquí, pues es nada más para que ustedes crean. Muchas cosas pasaron, no las vamos a poner en este libro porque no cabrían en todos los libros del mundo. Es decir, el Evangelio cierra con el capítulo 20 y el capítulo 21 es un añadido de un discípulo de Juan o un discípulo de la comunidad de Juan para completar el número 3 de las apariciones. Juan lo deja en 2, precisamente como cuando las series se quedan en suspenso para que nosotros veamos que Jesús sigue apareciendo a los discípulos en conjunto, en la comunidad, como lo decíamos la semana pasada. Pero Juan, el discípulo o el autor de este capítulo 21, cierra el ciclo de las apariciones con el número 3. No significa que sea falso, sino que ya hemos dicho en algunas ocasiones que los textos añadidos forman parte del canon de inspiración de católico, y entonces este capítulo 21 lo tenemos que considerar como palabra de Dios, aunque no haya estado en la redacción original. Pero me parece que es un capítulo denso de muchas cosas que nosotros podemos explorar, símbolos muy densos que nosotros podemos explorar. Aquí les voy a dar algunas ideas. No es la última palabra, no es palabra de Dios lo que voy a decir, sino los frutos de la investigación de algunos teólogos que hacen alusión a los símbolos de este capítulo. Voy a ver si la ronquera me deja, porque amanecí ronco, pero con mucho gusto. El primer símbolo que tenemos es que Jesús se aparece al amanecer. Los discípulos se han ido en la barca y no han pescado nada. La pesca se realizaba en la noche. Es como un contrasentido que los discípulos están, bueno, Pedro se va a pescar y utiliza Juan el mismo verbo de la misión, Se va a la misión por sus propias fuerzas y sus costumbres y no pesca nada porque pasan toda la noche sin pescar. Al amanecer, cuando ya la luz está clareando, Jesús se presenta. Jesús es la luz de la comunidad que pesca en la noche, en la oscuridad, aunque sea el momento propicio para la pesca, no pesca nada. Sin Jesús no se puede pescar nada. Y Jesús les dice una cosa muy, muy intrigante: echen las redes a la derecha, porque los pescadores
suelen echarlas a la izquierda para jalar las redes con más fuerza de la derecha. La mano derecha es la más hábil, entonces echan las redes a la izquierda para jalarlas con la derecha. Pero Jesús les dice que las echen a la derecha para jalarlas con la mano débil. Es decir, hay un símbolo aquí muy grande de que no tienes que pescar con tus habilidades, no con la confianza que tienes en ti mismo, sino la confianza que tienes puesta en Jesús. Jesús y en su palabra. La palabra de Jesús es la luz de los hombres. La palabra de Jesús, la instrucción de Jesús, es la instrucción del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hay una pesca milagrosa y cuando siguen las instrucciones, esto es una cosa muy, muy graciosa, nosotros en el occidente seguiríamos las instrucciones dependiendo de quién nos las dijera, ¿no? En este pasaje, siguen las instrucciones y al seguir las instrucciones, Juan dice, es el maestro, es el Señor, es Jesús. Y entonces, a la hora de seguir las instrucciones y a la hora de ver que las instrucciones funcionan, la comunidad se da cuenta que las instrucciones vienen del Espíritu Santo y de Jesús. Esto es una cosa maravillosa. En simbolismo, nosotros, pues en algún momento la comunidad, en el discernimiento de la comunidad, vamos haciendo cosas intrépidas, fuera de lo acostumbrado, como dice San Juan Pablo II, los nuevos métodos, nuevo ardor. Esta nueva evangelización significa que a nosotros somos inspirados por Dios para que la comunidad toda haga cosas verdaderamente no acostumbradas, hasta ridículas, ¿no? Y entonces, en el éxito de la misión, vemos que es el Señor el que está inspirando todo esto. Y dice una cosa muy curiosa, que Pedro al oírlo se echó al agua, se ató una túnica, se echó al agua. ¿Por qué? Pues este es un símbolo muy oscuro que los intérpretes tratan de hacerlo entender. Pedro, hasta ese momento, no se da cuenta que Jesús es el que manda, Jesús es el que conduce. Él solito se va a la barca a pescar y lo siguen los demás, porque a donde va Pedro tenemos que ir los demás. Pero Pedro se da el lujo de hacer un acto individual y por eso no pesca nada. Está en la oscuridad. Cuando se da cuenta de esta presencia de Jesús, se pone la túnica. Los investigadores hacen mucha referencia a la toalla que Jesús se ciñó en el lavatorio de los pies. Es decir, la que se ciñó y no se quitó. Yo insisto mucho en que no se quitó la toalla. El Evangelio de Juan hace una descripción detallada a la hora que Jesús se quita el manto, se pone la toalla y comienza a lavarle los pies, él le echa el agua a la jofaina, pero al final dice, y se puso la túnica. No nos dice que se quitó la toalla. Y entonces podemos pensar que la toalla es en el símbolo del servicio que Jesús va a hacer en la cruz. Y Pedro aquí está desnudo, no tenía la toalla puesta, había rechazado la toalla del servicio. Y entonces se siente desnudo y se pone la toalla, y a la hora de ponerse la toalla da toda su vida, se avienta al agua. Es decir, nosotros
en las expresiones que usamos, tiramos la toalla, como los boxeadores cuando ya no quieren seguir peleando. No, es la toalla, es el servicio. Y nos echamos al agua, echamos toda la carne al asador. Esto significaría que Pedro, a la hora de ponerse la toalla del servicio, se echa por completo al agua, se echa por completo a la misión que Jesús le está encomendando. Nosotros, este pasaje lo podemos interpretar de muchas formas, pero en realidad a mí me resulta muy grato pensar que el vestido es la personalidad de cada uno. Y cuando no tenemos la personalidad del servicio de Jesús, estamos como desnudos, no tenemos personalidad. Cuando nosotros nos ponemos la toalla nos da la personalidad del servidor y entonces nos vestimos con la toalla, nos vestimos con la toalla. No lo hago muchas veces porque pues es tonto. Bueno, no quiero presumir de sabiondo, pero algunas veces en la Semana Santa yo me dejo la toalla ceñida y me pongo la casulla otra vez y me voy a acostar con esta idea de que Jesús va a la cruz para el servicio y que yo tengo que imitarlo en el servicio, ¿no? La donación de mí mismo es el servicio, es ponerme la toalla del servidor, el último que está en la caridad sirviendo. No es que sea un rito de iniciación, ni un rito de purificación, lavar los pies. No, lo que pasa es que Jesús hace el gesto del servicio con la toalla. Y entonces la personalidad de Jesús la tiene que adoptar Pedro. Por eso, al principio, cuando no estaba consciente de que era el Señor, estaba desnudo. Los pescadores no pescan desnudos. Sí, en el calor se quitan la ropa y se quedan, por decirlo así, en ropa interior. Pero desnudo, completamente desnudo, no, nadie pesca. Y menos en un conjunto de personas, ¿no? Entonces, tiene que tener un simbolismo y el simbolismo es la toalla del servicio, ¿no? La túnica, el manto del servicio. Bien, y luego llegan a la playa, a la costa del lago de Tiberíades y ven un pescado en las brasas y hogazas de pan. Y a Jesús allí. Jesús los está esperando en la celebración dominical, en la celebración de la misa. Y estos pescadores tienen que comer, compartir el pan con él. Jesús no es un fantasma porque come, no es un fantasma porque habla, dialoga con ellos, les va impulsando a la misión, pero de una forma extraordinariamente limpia, una forma extraordinariamente sencilla, no basados en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, en nuestras rutinas, en nuestros esquemas de comunicación, de estrategia, de planes, como lo decía, me parece que Jaime la semana pasada, pero basados en el simple hecho de la obediencia a la palabra, en el simple hecho de la obediencia a las mociones del Espíritu Santo. Y pescan 153 peces. Este dato es maravilloso. Algunos dicen que en la contabilidad antigua eran 153 países o naciones las que conocían, pero yo me inclino más a una interpretación que tiene que ver con el ciclo de Elías en el Antiguo Testamento, en la primera de Reyes, en el capítulo, no sé si estoy diciéndolo bien, pero en el capítulo 18 se nos narra
que Elías puso grupos de profetas de 50 en 50. Esto es el motivo de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, de la multiplicación de los peces y los panes. El número 5,000 representa el 50 por 3. El 50 por 3 por 10. Es decir, no, por 10. Por 10, por 10, por 10. Entonces, el número 5,000 hace referencia a los 50 hombres adultos, profetas, que el profeta Elías organizó para una campaña en Israel. Es decir, el número 153 está haciendo referencia a 3 grupos de 50, y el número 3 es el múltiplo. 150 y 3, hay que multiplicarlo por 3, es decir, el número de Dios, y un grupo de 3 grupos de 50 profetas. Es decir, y nos dice que los peces eran grandes. Así como en el Evangelio, en el capítulo 6, nos dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eran 5,000 grandes, adultos. Aquí tenemos 153 adultos que representan las comunidades en las que se va a hacer este milagro de la pesca milagrosa. Es decir, a todas las comunidades de la tierra, a los grupos de profetas, los grupos de predicadores que van de 50 en 50 organizándose, todos los grupos de catequistas, todos los grupos de evangelizadores, del querigma, todos los grupos de acción social, todos los grupos que hacemos profecía, estamos representados en estos 153 peces, pescados. Y entonces la red no se rompe, porque a pesar de que era una gran cantidad, una abundancia, como lo vemos en la multiplicación de los peces y los panes, es sobreabunda. Sí, a la pregunta de qué vamos a hacer, Jesús abunda en su respuesta, ¿no? Entonces, aquí tenemos una abundancia, pero una unidad. Podemos decir que tenemos un símbolo de una abundancia muy grande y una unidad a la vez. Y entonces, el pasaje termina con estas 3 preguntas que ya abordamos en alguna ocasión, y yo quisiera nada más decir que la pregunta va disminuyendo en intensidad. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Yo soy el primero en el amor a ti. Es nuestra respuesta, pues, inconsciente a la pregunta de si amamos a Dios. Hay mucha gente que se jacta de amar a Dios absolutamente. Generalmente son fanáticos, son personas pues que no tienen una reflexión muy grande. Yo ya hace mucho tiempo que dejé de decir que amo a Dios, porque mis obras demuestran todo lo contrario, ¿no? Entonces, para mí, el amor a Dios sobre todos, como diciendo, me amas más que Toño, de Jaime y de Victoriano y de todos los demás. Sí, Señor, yo te amo, pero no es cierto. Jesús le pregunta otra vez, ¿me amas? Nada más, ¿me amas? No más que todos, ¿me amas? Y Pedro tiene que reflexionar. Pedro tiene que caer en la conciencia de que le están bajando la intensidad
y dice, Señor, sí te amo. Por tercera vez le pregunta, ¿me quieres? ¿Me quieres? Le baja la intensidad enormemente. Ya no es me amas más que todos, ya no es me amas, simplemente me quieres. Y Pedro le dice, tú lo sabes todo. Esta es la situación del pecador que se está enfrentando con la misericordia de Dios, que le dice a la misericordia de Dios, pues, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Sin embargo, Jesús le da una misión al principio cuando le dice, Señor, yo te amo más que todos. Y le da la misma misión cuando le dice, ¿me amas? Y le da la misma misión cuando lo desestabiliza, lo descoloca, lo hace sentir una conciencia de su propio ser. Le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, delante del Señor no vamos a obtener nada si fingimos. Vamos a obtener más o lo mismo si nos confrontamos con el Evangelio. Y entonces el Señor, este pasaje termina diciendo, sígueme. Ya vendrá otro diálogo que no está descrito en este Evangelio, pero ya vendrá otro diálogo en el que pues Pedro se trata de deshacer de San Juan y pues termina el Evangelio. Pero aquí el relato que tenemos termina con una palabra, sígueme, el seguimiento de Jesús. Bien, esto es lo que de bote pronto yo les podría decir. Tienes el micrófono apagado. Apagué para que no hubiera ruido. Sí. Padre Victoriano, ¿qué nos? Hoy pues deja ahí muchas provocaciones para meditar. La verdad es que es muy rico escuchar esta explicación que nos das, Michele. Y yo quiero subrayar solamente un aspecto que pues nos ha entretenido mucho a lo largo de nuestras reflexiones, que es el sentido de la cruz. Y me encanta esta caracterización de la toalla, ¿no? Como de no tirar la toalla, porque uno siempre está ahí con la tentación de tirar la toalla. Y cómo cómo ceñirse. Yo nunca había reparado en cómo Pedro en este pasaje retoma esta vestimenta o esta caracterización, ¿no? De ceñirse la toalla, porque pues al final es el seguimiento de Cristo, no hay otro modo. Y entonces el poderlo ver también desde esta imagen como una llamada al servicio a los hermanos, al ponerse en la línea de seguir al maestro también en esa expresión pues amorosa. Y bueno, pues eso por una parte, y por otro lado, pues pues cómo vamos constatando siempre que Pedro nos representa, ¿no? Es impresionante cómo la figura de Pedro, que parece como la más importante o la más, pero cómo los evangelios logran retratar muy bien las condiciones de nuestra naturaleza humana, así de mecha corta o de inmediatamente sí, aquí saco la espada y yo voy y me voy por mi cuenta, ¿no? Es una constante referencia a nuestra naturaleza. Y pues en el fondo digo, ay, qué padre, porque
pues tengo esperanza, yo también, ¿no? Entonces, pues eso, Si Pedro gracias, llegó a María. ser San Pedro, Imagínate, San Victoriano tiene posibilidades. Claro. Pues eso, gracias. Gracias, Padre Victoriano. Padre Jaime. Pues sí, es un evangelio muy con un carácter misionero, un carácter de misión muy profunda, en donde pues no nos agarremos de nuestras iniciativas solamente, ya lo decían al inicio, ¿no? Pedro todavía con su iniciativa, con su presencia así de vamos a pescar, y todavía no es por allí. Y Cristo ilumina con su palabra a tal grado que yo creo que el punto de partida para seguirlo, pues es la tristeza, no es la confrontación. Cuando alguien queda confrontado, pues sí se pone así medio, se achicopala porque dice, entonces, ¿qué he hecho toda la vida, no? ¿Qué he hecho todo? Si yo he querido trabajar en esto, en esto, en esto, en esto. Y yo creo que el punto de partida es esta, pues en el estado anímico es la tristeza, Pedro se entristeció, no sé, yo creo que sí es ese término el que va ahí en el Evangelio, no lo cambian, pero es esta como, se siente uno ya desarmado, desarticulado y dice, oh, pues, entonces, ¿qué? Yo creo que este es el punto de arranque para una verdadera misión. No es todavía nuestras formas a veces de querer llevar un trabajo a nivel a veces institucional, a nivel a veces parroquial, en fin, todavía parte de nosotros y bueno, yo creo que sí, el punto de partida es este y a mí me encanta así, por ejemplo, esta imagen que presenta el Padre Miguel de Pedro desnudo, pues sí, porque no, sin Jesús, pues las cosas no están bien, bien personalizadas, no tienen personalidad. Y bueno, esto me llama mucho la atención porque es como la búsqueda a veces de nuestra iglesia, ¿no? De nuestra, pues de la que formamos parte, de nuestra iglesia, de buscar la identidad, somos misioneros de entrada, no nos quitemos eso, pero a veces ni siquiera entendemos esto de la misión a partir del encuentro con Jesús, sino lo entendemos a partir de, pues de mí, de solo yo. Entonces es muy interesante este evangelio, es llena y solamente estamos dispuestos a seguirlo cuando hemos caído como en esta confrontación, en esta experiencia así de tristeza, de decir, oh, pues, ese es el momento de seguirlo. Yo creo que ese es el momento favorable. Muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo quisiera ya brevemente, porque yo creo que han dicho cosas interesantísimas y muy profundas. Perdón, está pasando un helicóptero. no se oye. ¿No se oye? Ah, perfecto. Entonces, yo quisiera dos cosas muy rápidas. Una, vemos nuevamente en la imagen que nos presenta el Evangelio cómo Jesús, antes de preguntarle a Pedro, antes de dialogar más con los discípulos, les comparte el pan y los peces, ¿no? Varios expertos ven aquí que está confirmando la Eucaristía, ¿no? Les vuelve a repartir el pan, ¿no? Entonces esto yo lo veo como un llamado a nosotros de decir, oye, nosotros tenemos que seguir estando cerca de la Eucaristía, es lo que nos deja Jesús para que nosotros podamos continuar con nuestra misión. Y Jesús siempre va a estar conmigo y me va a preparar para cualquier decisión que yo tenga que tomar, porque a Pedro lo prepara antes de preguntarle. Pues así nos hace igualito a nosotros, ¿no? Entonces, que tengamos esa confianza y esa fe. Y quisiera también reflexionar rápidamente ya sobre el último párrafo, en donde le dice Jesús a Pedro que cuando él era joven, pues se ceñía y iba donde él quisiera, ¿no? O sea, cuando somos jóvenes hacemos lo que queremos, ¿no? Y ya cuando somos adultos, y bueno, el texto dice cuando ya seas viejo, pues no solamente le está diciendo a Pedro de que va a morir, por supuesto, ¿no? Pero
yo creo que también nos está diciendo a nosotros que tenemos que ir madurando y que cuando nosotros vamos madurando, ya no vamos a donde nosotros queremos ni hacemos lo que nosotros queremos, sino al ir madurando en la fe, nosotros vamos interiorizando internamente, interiorizando, perdón, es un pleonasmo, vamos interiorizando y comprendiendo que el amor me va provocando y me va invitando a que yo haga lo que debo hacer, inspirado por el amor, como decía San Pablo VI. Y yo creo que para mí este es un punto importante que quería hoy resaltar, ¿no? No veamos los evangelios como algo que se dijo hace muchísimos años y que no es aplicable a mí, sino me está hablando Cristo a mí. Estas palabras que se aplican para Pedro, ¿qué me dicen a mí? Es lo que yo quisiera, pues, invitar los queridos hermanos e ir reflexionando, interiorizando estas palabras. Padre Miguel, ¿quieres agregar algo más? Brevemente, este pasaje se abre a la eternidad, ¿no? Este pasaje de la tercera aparición se da domingo a domingo en la Eucaristía, como dices, Toño. Se da en el encuentro de la comunidad, el encuentro dispuesto a escuchar la palabra y a madurar por la palabra, por la obediencia. Esto que dices, Toño, de cuando eras joven, hacías lo que querías y cuando llegues a viejo, es decir, si tú obedeces y escuchas la palabra de Dios y haces lo que Dios te manda, este es un símbolo de la vejez, de un símbolo de la plenitud de la vida, ¿no? Puedes tener 15 años y estar haciendo lo que la palabra de Dios te dice y por lo tanto siendo viejo. Hay muchos viejitos que están como adolescentes y hay muchos adolescentes que ya tienen una madurez muy grande. Y el levantar los brazos y dejar que te ciñan, otra vez es la toalla, otra vez es el símbolo del servicio, otra vez es el símbolo de tirarte al mar, de meter toda la carne al asador. Esto es la madurez. Se abre a la eternidad. Domingo a domingo vamos a estar viviendo este pasaje, ¿no? Gracias, Padre Miguel. Padre Victoriano, ¿algunas palabras finales? No, estoy Muchas bien. gracias. Padre Jaime. No, muy bien, no, ninguna Muy más. bien. Pues, queridos hermanos, muchísimas gracias. Aquí está nuestra propuesta de reflexión. Esperamos que esto les ayude y logre que, pues, nos dejemos conducir por el Espíritu Santo y proclamemos a Cristo en su palabra. Que tengan buen domingo, buena semana y si Dios quiere, nos encontraremos pronto. Hasta pronto. Bendiciones.